Bueno, como les había comentado, esta charla, si bien está enfocada mayormente para frontends, como dice el título, en realidad es para todas las personas que desarrollan o de alguna manera han estado involucradas en el proceso de desarrollo o ideación de una página web, ¿no? Algunos, o los temas, mejor dicho, que vamos a revisar hoy son varios. Es un poco extenso, así que espero que no se mareen. Igual va a quedar grabada y allí van a poder repasar, ¿no? Porque son bastantes puntos. Bueno, primero les voy a contar un poco por qué yo específicamente estoy haciendo esta charla. Luego vamos a hablar de la definición de storytelling, los fundamentos, lo que yo llamo las tres Marías, las principales, que son unos de los elementos más importantes del storytelling en conjunto con el diseño, algunos tipos de estructura de sitios web, las otras tres Marías, porque hay otros elementos importantes, también con quién trabajar, cuál sería como el equipo ideal y cómo empezar tu propia historia, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo yo específicamente esta charla? Bueno, para los que no conocen un poco de mi background, antes de estar de lleno en Dynamic Devs, pues yo me desempeñé en otras áreas. Yo soy periodista de profesión, pero también donde más me dediqué antes de estar acá era como blogger. Incluso empecé en un blog de tecnología. También me dediqué al copywriting a nivel publicitario, también para social media. Luego pasé a hacer estrategias de contenido, que también fue un poco como entré acá a Dynamic Devs inicialmente. Y una que otra vez he hecho UX Writing también, ¿no? Sobre todo en proyectos propios e internos de acá también. Entonces, para empezar, ¿qué es el storytelling? El storytelling parece una palabra bien fancy y la hemos convertido en una palabra fancy, pero realmente es algo que siempre ha estado presente y en esencia es contar historias, ¿no? Desde que estábamos chiquitos, cuando leíamos libros, cuentos, cuando lo leían a nosotros, o leerles cuentos a nuestros hermanos, o simplemente contar una experiencia, algo que nos pasó con entusiasmo y con ganas de que la otra persona se sienta interesada o persuadirla, eso ya de por sí es contar una historia, ¿no? Y eso es algo que no solo está presente en los libros, sino que también es algo que experimentamos en otros aspectos de nuestras vidas, como por ejemplo cada vez que vemos una serie en Netflix, cuando vamos al cine, incluso los fragmentos o la sinopsis de las series es una especie de storytelling también, porque por muy cortito que sea nos persuade para nosotros decir, ah, ya, voy a ver esta serie, voy a ver esta película, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué es? Es el arte de contar una historia y es aprovechar y crear una atmósfera que haga que la persona se sienta atraída al relato y sobre todo a continuar, ¿no? Y en marketing es una técnica que consiste en eso precisamente, que es conectar a los usuarios con un mensaje clave que pues se está transmitiendo. En nuestro caso y en el caso que vamos a hablar hoy, nos vamos a referir específicamente al storytelling cuando estamos desarrollando sitios web y cuando estamos enfocados en todo lo que es la experiencia de usuario para las personas o los clientes que van a entrar a ese sitio, ¿no? Teniendo como objetivo un objetivo de negocio, es decir, nosotros por nuestro lado aplicamos ese storytelling para alcanzar un objetivo de negocio y el usuario entra al sitio web para alcanzar sus propios objetivos también, que más adelante vamos a ver cómo se clasifican esos objetivos. ¿Cuáles son los tipos de storytelling? Además de los ejemplos que les comenté hace un momento, tenemos algunas categorías básicas. Por ejemplo, el storytelling de ficción, que es una historia, como su palabra lo dice, ficticia, que puede contar la historia de algún personaje que no es real, pero con la que las personas se sienten identificados. Y esto puede ir, como les comenté, desde un libro, un cuento, una película, hasta un comercial de televisión en el que pues nos muestran una historia ideal de lo que podríamos ser o cómo nos podríamos sentir al usar un producto o servicio. El storytelling histórico, como su palabra lo dice, hace un viaje por diferentes momentos históricos de un suceso o, por ejemplo, de la creación de un producto o la fundación de una empresa.
Por otro lado, el storytelling de valor es similar al storytelling histórico, pero enmarca el día a día, puede ser de los colaboradores de una empresa, por ejemplo. Que esto lo vemos mucho en las secciones de About Us, que hablan sobre la cultura, cómo es nuestro día a día. En nuestro caso podría ser cómo desarrollamos nuestro trabajo remoto, cómo es nuestra comunicación, cómo eso ayuda quizás a acelerar los proyectos y ese tipo de cosas que transmitan valor al usuario que ingresa a buscar la información. Y el storytelling de consumo, que es que pone al producto siempre en primer lugar, es decir, como protagonista de la historia para producir alguna emoción en nosotros, ¿no? Y típicamente pongo allí el vasito de Starbucks porque básicamente eso es lo que ha hecho Starbucks, ¿no? Convertir el vasito y el café en una experiencia que va más allá, ¿no? Y de alguna manera cuando vamos a Starbucks uno se siente como parte de algo, ¿no? Parte de una comunidad o con cierto estatus incluso, que eso puede pasar tanto con Starbucks como con diferentes marcas, ¿no? Entonces, bueno, en el storytelling de ficción, este es un juego que se llama Story Cubes, se los recomiendo, súper divertido. Son una serie de dados que tienen diferentes figuras, entonces tú los lanzas y puedes contar una historia inventada con lo que sale allí. Pero el hecho es que este juego lo inventó un señor llamado Rory y él se pone como personaje principal de la historia, ¿no? Aunque lo que cuente allí, en ese landing de la página web, sea ficción, de alguna manera transmite o hace que el usuario se enganche para quizás comprar el producto o saber un poco más de él, ¿no? En el storytelling histórico, creo que no sé, oh, lo siento. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo un poco más. Pero el storytelling histórico es básicamente, como les comenté, ese recorrido que hacemos para llegar a un punto específico. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los timelines de algunas historias de empresas, sobre todo empresas que son muy antiguas, que te cuentan cómo se fundaron y cuáles fueron esos hitos o esos milestones que transitaron a lo largo de los años. Esa es una de las estructuras que también suelen usarse en páginas web cuando vamos a contar la historia de una empresa, ¿no? En vez de redactar quizás algo súper largo que el usuario no va a leer, pues se muestra de una manera, de esta forma, de línea de tiempo. Y en el storytelling de valor aquí tenemos este ejemplo de un sitio web donde muestran cómo se hace el producto, ¿no? Fíjense que hacen alusión al empoderamiento de la mujer, al uso de sus manos para hacer estos tejidos. Y fíjense cómo todo está enfocado en demostrar que está hecho con las manos, ¿no? Como esta firma que vemos acá, la foto con las manos de la señora mostrando el producto. Entonces, más allá de la estructura que podamos tener pensada para un sitio web, tenemos que pensar también qué queremos mostrar y cómo lo queremos mostrar. De ahí es donde se debe partir, ¿no? Bueno, el storytelling de consumo, el ejemplo de Starbucks que les estaba comentando, que tienen pues una serie de artículos dedicados a describir sus variedades de café, pero de una manera que se sienta cercana para el usuario, ¿no? Más allá de decir, vendemos estos tipos de café y ya chao, ¿no? Sino hacer un poco que atraer un poco al usuario. Por ejemplo, fíjense este título, The Rarest and Most Extraordinary Coffees Starbucks Has to Offer, que dice los cafés más extraordinarios y raros que Starbucks tiene para ofrecer, y te colocan allí la foto. Vemos que no es un diseño o una estructura fuera de este mundo o totalmente diferente, pero sí es la manera en cómo está presentado el contenido. Y eso es importante que todos los tengamos en cuenta, desde devs hasta diseñadores UX UI, hasta los que vamos a redactar. Es súper importante que estemos como alineados en esa forma de ver las cosas y el contenido. En cuanto a los fundamentos de storytelling,
Me disculpan si veo el teléfono. Es por si acaso, como mi internet está un poco intermitente, por si acaso Rosario me escribe avisando. En cuanto a los fundamentos, tenemos uno que es el más clásico, el más conocido, que es el arco narrativo. Todos sabemos que una historia está conformada por un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y a grosso modo, esa es la misma estructura que tiene que tener un sitio web, ¿no? Y además de esos tres grandes momentos en los cuales nosotros transmitimos un mensaje en un sitio web, por ejemplo, se pueden subdividir en otros momentos un poco más pequeños, ¿no? En un principio, esto se muestra así como un arco, como su nombre lo dice. La exposición es cuando nosotros presentamos qué somos, qué es esto. O sea, yo entré, es lo primero que yo veo y que me pone en contexto de qué se trata ese sitio web. Rising Action, que es la acción creciente, es cuando de alguna manera yo voy obteniendo más información de interés que me lleva a un clímax, que es un punto de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que allí pues ya me den la opción de agendar una llamada, de suscribirme, de descargar una aplicación. Es decir, ese momento en el que el usuario llega a un punto en el que ya es momento de tomar acción porque vio los beneficios que puede tener ese producto, servicio o juego para esa persona. La acción descendiente es ya cuando, bueno, quizás vemos una página de gracias porque ya nos hemos suscrito o ya hemos llegado al final del sitio y solo hay información complementaria hasta que decidimos marcharnos, ¿no? Entonces eso básicamente es el arco narrativo, que es un recurso que se usa en todo, en las películas. Por acá vemos este ejemplo de Harry Potter, ¿no? Esto es lo que le ayuda también un poco a los directores establecer los momentos más álgidos en la historia, ¿no? Imagínense que todos fueran puntos álgidos, estaríamos así en todo momento, y quizás sí hay películas que son así, pero para tener un desarrollo de la historia un poco más fluido, tiene que haber subidas y bajadas. Acá vemos un ejemplo un poco más cercano a lo que sería un producto. Al principio, bueno, ¿qué ofreces? ¿Cuáles son los puntos de dolor de esa persona? Todo esto imagínenselo como si lo estuvieran presentando o estuvieran visualizando un sitio web. Igual ahorita vamos a ver ejemplos. Después los puntos de dolor, la solución que nosotros les presentamos y cómo eso va a causar una transformación en él. Ya la persona quizás necesita más información y se va a ir a la parte de preguntas frecuentes o testimonios o clientes con los que han trabajado. Y luego esto va a adquirir el producto, el servicio, la suscripción o simplemente se va a salir. Pero básicamente ese es el arco que todo producto digital en teoría sigue, ¿no? Algunos elementos de una historia, yo siempre uso El Señor de los Anillos porque es mi película favorita. Lo que vimos en este momento, el arco, que es la acción que tiene un principio, un nudo y un desenlace. La transformación, que es la acción que nosotros habilitamos para que la persona se transforme o logre su objetivo. El tema, que es el mensaje clave, es decir, la acción que nosotros queremos comunicar. El propósito de nuestra existencia, es decir, por qué existe este producto o servicio, qué hacemos, cómo lo hacemos. Todo ese contenido de alto valor que obviamente no siempre va a estar mostrado en el home o en un landing, sino que también puede estar distribuido a lo largo de todo el sitio web. La coherencia, la historia también debe construirse con detalles relevantes y concretos. Imagínense que ustedes entran a un sitio web, quizás quieren descargar una aplicación para grabar pantalla, pongamos, y entran y lo primero que ven es un formulario sin ningún contexto. Así, dame tu nombre, tu correo, ya descargar. No tendría sentido, no habría ninguna coherencia, porque obviamente como seres humanos lo primero que queremos saber es de qué se trata esto, qué voy a encontrar allí, ¿no? Y bueno, la plausibilidad es un poco la acción y las reglas que nosotros también establecemos desde la experiencia de usuario para conducirlo a través del viaje que nosotros también queremos en el sitio. Un punto muy importante y que usualmente pasamos de largo cuando estamos
diseñando un sitio web, ideando una aplicación o generando algún contenido, son las emociones y el viaje emocional que nosotros queremos que esas personas o esos usuarios o compradores sigan, ¿no? Siempre es importante preguntarse cómo quiero yo que se sienta esa persona cuando entre este sitio, en qué la quiero ayudar, qué emoción le está afectando, que va a encontrar la respuesta aquí en mi sitio web, ¿no? Y las únicas emociones no son la alegría y la tristeza y la rabia, que son como los emojis típicos que siempre usamos. Hay un montón de emociones. Entonces, si alguien entra inseguro, con inseguridad al sitio web, por ejemplo, un usuario que se siente inseguro porque quizás está usando ahorita un aplicativo que le falla constantemente, pero nosotros somos la competencia y sí ofrecemos seguridad. Entonces, ¿por dónde lo voy a atacar yo? A través de la inseguridad. O te sientes inseguro usando este tipo de aplicativos, te ha pasado esto y esto, los puntos de dolor. Y a partir de ahí ya puedo arrancar con una emocionalidad que yo he investigado previamente que mi usuario puede tener. Y a partir de allí, eso es lo que yo voy a querer expresar y moverme con diferentes tipos de emociones en la estructura y el diseño del sitio, ¿no? Acá, bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo se vería un viaje emocional si lo queremos dibujar. Quizás en una aplicación, yo quiero que en este punto el usuario se sienta satisfecho, que se sienta motivado, diferentes emociones que nosotros queremos atacar. Pero además de nosotros diseñar este viaje emocional, también nos ayuda a identificar dónde el usuario se puede sentir frustrado. No tanto quizás en sitios web como tal, porque son un poco más informativos, pero por ejemplo en una página web, quizás nuestro onboarding en la aplicación es un poquito largo y quizás ahí se va a sentir frustrado o se va a sentir intrigado. Entonces eso te va a permitir a ti hacer acciones o estructurar o colocar elementos interactivos que te permitan de alguna manera equilibrar esas sensaciones que pueden ser un poco negativas durante el viaje del usuario a través de la plataforma que esté usando en el momento, ¿no? Entonces, identificar eso es súper importante, más allá de dejarlo al azar. En cuanto a la experiencia, hay 3 capas principales que nosotros deberíamos tomar en cuenta y atender cuando estamos diseñando un sitio web, cuando estamos desarrollando un sitio. En primer lugar está la parte visceral, que es el principio. ¿Y qué significa esto? Es como decir la primera parte de la historia. Ustedes entran en un sitio web y se produce una reacción inmediata por los colores, el logo, las interacciones, ¿no? Las animaciones que tiene. Al entrar, eso es lo primero que nosotros vemos. Cómo percibimos esa textura del sitio web, ¿no? Luego está la parte conductual, que en una historia, como vimos anteriormente, representaría el nudo o el desenvolvimiento de la historia, y es cómo nosotros hacemos que ese diseño y esa experiencia promueva una respuesta física a la acción, es decir, cómo nosotros conducimos al usuario a través de todo el sitio web para el logro de los objetivos de él y los nuestros también. Y por último, el desenlace, que es pues esta capa reflexiva, que es donde el usuario decide tomar una acción, porque a través del diseño, a través de los textos, a través de la estructura, a través de las interacciones, de las animaciones, le hemos llevado a tomar una decisión a través de las emociones y las asociaciones que hemos implementado, ¿no? En este sitio. Él dice: ya, aquí termina mi historia, los voy a llamar, voy a comprar, voy a suscribir, voy a descargar. Y parte de esto también es un poco, no sé si se acuerdan en la escuela o en la universidad, no me acuerdo cuándo es que uno ve esto de la pirámide de Maslow en psicología, que son como las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Y desde el punto de vista de una plataforma digital o un sitio web, existen estas etapas también, y de las cuales nosotros tenemos que estar conscientes
cuando queremos tener un producto digital o una página web que sea súper top, y en saber en qué punto es funcional, en qué punto es fiable, en qué punto es usable, que es cuando el usuario ya se siente súper, un poco más desenvuelto, la experiencia es fluida, y cuando es placentero, es decir, que el usuario volvería constantemente a usar ese sitio y de alguna manera lo conducimos a alcanzar ese objetivo. Hay dos personas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a desarrollar cualquier sitio web, cualquier producto digital, cualquier plataforma, lo que sea. Así sea una marca de ropa que tengamos, así vayamos a vender helados en la esquina, esto hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es los personajes principales de la historia, pues que es nuestro buyer persona, nuestro comprador, y el user persona, que es nuestro usuario, ¿no? ¿Qué características tiene esa persona? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus problemas? Sus dolores, sus objetivos, cuántos años tiene, en qué trabaja. Es súper importante hacer todo este tipo de preguntas, y seguramente ya es algo que ustedes han experimentado también con el apoyo de UX, UI, bueno, que en este caso es AMI, que este tipo de cosas pues hay que tomarlas en cuenta antes de diseñar o desarrollar una plataforma, ¿no? Y también está el arquetipo, que usualmente lo dejamos de lado. El arquetipo somos nosotros, es decir, la marca, la empresa y el producto. Así como el usuario tiene sus características, nosotros también tenemos las nuestras. Y conocer esa personalidad que nosotros tenemos es lo que nos va a servir también como punto de partida para estructurar y diseñar un sitio web. Es decir, nosotros somos, acá bueno, hay una ruedita que igual van a poder ver con los arquetipos. Tenemos el arquetipo del héroe, que es el salvador, el arquetipo del mago, que es el que tiene todos los recursos, por ejemplo, el inocente, somos acaso el sabio, y tenemos una web que ofrece muchísimo conocimiento. Algunos de estos se pueden mezclar, pero es importante tenerlos en cuenta también, porque de alguna manera nos va a ayudar también a decidir qué contenido vamos a incluir y cómo lo vamos a transmitir. Acá, por ejemplo, en Dynamic Devs, en la página de Dynamic Devs, igual después se pueden meter a verlo un poco mejor. Allí quise estructurar un poco cómo se me ocurrió a mí la estructura de los servicios, por ejemplo, que lo trabajé en conjunto con AMI. Por ejemplo, la exposición que ofrecemos, entonces acá está el título, es la solución, es el nombre de la solución, que es Tech Accelerator Team. Acá no se lee muy bien, pero debe estar una frase que resuma de forma muy concisa, por ser el inicio, ¿qué ofrecemos? ¿Qué va a encontrar allí el usuario a medida que haga scroll, ¿no? De alguna manera. Luego de esto, de esa primera exposición del que ofrecemos, le mostramos una acción creciente, es decir, empezamos a conducir al usuario. Entonces aquí le decimos, te acompañamos en cada fase según la naturaleza del proyecto. Y como en este caso se me ocurrió a mí que lo podíamos conducir a través de unos pasos que a mí diseñó de esta manera. Entonces parece como, es muy diferente que yo ponga una lista con viñetas, que lo haga así paso a paso, y fíjense que hay una línea que conduce al usuario hasta llegar al último paso, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Obviamente hay infinidades de diseños que se pudieran hacer para esto, pero a nivel de estructura es generar esa acción creciente. Y luego el clímax, la transformación, los indicadores están a tu favor. ¿Por qué yo escogí esta frase? Porque pues hay muchos jefes de proyecto, product owners, los miden pues con base a KPIs y al time to market de entrega de un producto, y por eso necesitan un equipo acelerador, ¿verdad? Entonces ese es el clímax. Aquí la persona se puede ver reflejada, si yo compro este servicio, los KPIs van a estar a mi favor y lo voy a lograr. Y por último, el call to action, que para que se genere esa transformación, el usuario pues tiene que llenar este formulario y comunicarse con nosotros. Entonces eso a grosso modo sería una estructura básica de contar una historia basada en un servicio de consultoría de tecnología, que es este ejemplo.
Ahora bien, ahora vamos con las tres Marías, que son las primeras y súper importantes, que tienen que estar alineadas cuando trabajamos en una plataforma digital o en un sitio web. La primera de ellas, bueno, las tres son Content Strategy, la estrategia de contenido, la arquitectura de la información y la experiencia de usuario. Entonces, ¿qué nos permite, a qué responde la estrategia de contenido? Bueno, nada más y nada menos que qué contenido debemos tener, cuál es su propósito, a quién está dirigido ese contenido, cuáles son los pilares temáticos que yo quiero mostrar allí en esa página y concretos también, o sea, es decir, una, máximo 2 palabras, en qué formatos quiero comunicar yo esos temas, en qué momento los voy a mostrar, en qué momento voy a poner un video, por qué, en qué momento quizás voy a colocar una infografía y cuál es el contexto, ¿no? Quizás si es pongamos, un equipo médico, algún aparato que se usa en medicina, lo primero que no le voy a mostrar al usuario primero una infografía súper complicada. En todo caso, le explico qué es esto, luego le muestro un video de cómo se está usando y luego le puedo mostrar una infografía de las partes que componen ese aparato, ¿no? Aquí diciéndole de una forma muy, muy general. Luego está la arquitectura de la información, que tiene que ver un poco con esto que venía explicando, que es cómo se estructura el contenido, cómo va a ser ese recorrido que va a hacer el usuario, cómo vamos a lograr mediante esa arquitectura de la información que el usuario logre sus objetivos, cómo lo vamos a organizar, y básicamente cómo armamos todo el contenido que ya hemos definido en la estrategia de contenido. Y luego tenemos la experiencia de usuario, que responde a las preguntas: cómo hacemos que el recorrido sea agradable para el usuario, qué elementos gráficos específicos van a permitir que el usuario logre sus objetivos y que nosotros logremos el nuestro, que es que nos compre, nos llame o consuma el contenido. Cómo hacemos que el usuario interactúe con los diferentes elementos o secciones del sitio web, cómo ofrecer una experiencia significativa y relevante, y que por último el usuario además también recuerde, ¿no? Me voy a volver a meter a ese sitio o obtuve la información que quería, ¿no? Entonces estas tres Marías son las principales. Si falta alguna, va a haber una patita floja allí. Y bueno, aquí vemos de alguna manera cómo se enlazan estos tres pilares principales con el usuario, también con la redacción del contenido, la investigación y el diseño. Ahora bien, al principio les comentaba que antes de construir un sitio web tenemos que tener claridad de cuáles son las necesidades de que el usuario quiere suplir, ¿verdad? No siempre lo vamos a tener 100% claro, ¿no? Como lo es en el mundo de la tecnología, en el mundo digital, ¿no? Siempre todo va a estar súper definido y todo va a ir de alguna manera evolucionando. Pero debemos tener una idea de lo que quiere encontrar el usuario. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de necesidades? En primer lugar, está la necesidad de known item seeking, es decir, que el usuario está buscando un ítem o un contenido que ya es conocido para él. Es decir, el usuario entra al sitio para encontrar algo que es deseable y conocido y que él supone que lo va a encontrar allí en el sitio. También búsqueda exploratoria, que es cuando el usuario entra al sitio web para encontrar inspiración, busca algo deseable, pero no sabe exactamente qué es, ¿no? Como por ejemplo cuando nosotros entramos a un sitio web a comprar ropa, a un e-commerce, ¿no? Nos ponemos a explorar, a ver qué hay, pero quizás no sabemos exactamente qué es lo que vamos a adquirir, ¿no? Diferente a si yo entro, por ejemplo, en una página web de consultoría porque estoy buscando desarrollo de software, yo sé qué es lo que quiero saber es cómo lo hacen. Y exhaustive research,
Son también usuarios que tienen esta necesidad o que están en un proceso de investigación exhaustiva y quieren encontrar la mayor cantidad de posible información, como cuando estamos haciendo una investigación para un trabajo de la universidad, que tenemos que recopilar la mayor cantidad de información posible, o comparando productos, por ejemplo. Y refinding es esta necesidad cuando el usuario quiere encontrar algo deseable que ya ha visto o ya ha accedido anteriormente, ¿no? Quizás el usuario entró una sola vez a nuestro sitio web y entonces de momento no le hacía sentido el Tech Accelerator Team y se salió, pero después tuvo la necesidad y volvió a entrar porque sabe que nosotros lo ofrecemos, así que hay que facilitar también que el usuario encuentre la información por ese mismo motivo. ¿Cuáles son los tipos de estructuras del sitio web? Lo primero que hay que tener en cuenta, y lo sigo reforzando porque es la clave del storytelling, es saber cuál es el propósito del sitio web, cómo queremos conducir al usuario, es decir, a dónde quiere llegar, a dónde queremos llegar nosotros, y qué acción queremos que tenga al final, que sería el final de la historia. Entonces, bueno, estas estructuras de sitios web ya ustedes como developers las deben conocer bastante. Sin embargo, es importante recordarlas porque también forman parte de cómo nosotros vamos a contar una historia en el sitio web, ¿no? En primer lugar tenemos el modelo jerárquico, que sucede o se da sobre todo cuando son sitios web que tienen muchísima información, muchas categorías y niveles de páginas, y por eso necesitan pues un alto nivel de organización. Entonces allí nosotros pensamos en el usuario. Oye, ¿cómo voy a hacer que el usuario encuentre información en toda esta cantidad de contenido que yo le estoy dando aquí? Y un ejemplo de ello es WikiHow, que tenemos tantos tipos de contenidos, categorías, que tengo que organizárselo lo mejor posible y ponerle todo a la vista. Fíjense que acá hay un buscador, porque yo sé que es tan infinita la cantidad de temas que puede buscar el usuario que tengo que darle esa opción primero, antes de hacerle bajar por todas esta categoría. Entonces, tener en presente estas estructuras es clave también para ver cómo nosotros vamos a contarle la historia y conducirlo a su historia, ¿no? También tenemos el modelo secuencial, que es el que se usa usualmente para procesos de onboarding o creación de cuentas, es decir, cuando el usuario tiene que transitar por diferentes pasos, ¿no? Y hacer que esto sea agradable para ellos también. Este formulario de HubSpot es uno de mis favoritos y casi siempre lo pongo de ejemplo para todo. Este es un formulario diferente al que usualmente vemos, que pues tiene todos los inputs y ya, ¿no? Pues tiene su mensaje de oferta, que es lo que yo voy a encontrar, tiene los inputs, y a medida que yo voy colocando mi nombre y los datos que me pide, va avanzando este circulito paso a paso, paso a paso. Entonces se hace mucho más llevadero y mucho más fácil y entretenido completar el formulario. Entonces, obviamente, como les comenté hace un momento, hay muchos diseños que se pueden aplicar, pero lo que hay que tener en cuenta en este caso es cómo hacer que el usuario termine de llenar ese formulario sin que sea tedioso para ello, ¿no? Y obviamente para esto usualmente van a tener el apoyo del UX UI designer que va a encontrar como esta manera ideal de transitar al usuario, ¿no? Luego tenemos el modelo de la Matrix, que también se dice que es una de las estructuras más antiguas y complejas, que al igual que el primero se usa cuando hay muchos tópicos que pueden abrumar al usuario. Por ejemplo, Wikipedia es infinita. Ahí todos hemos usado Wikipedia, el primer enlace que abrimos cuando investigamos algo en Wikipedia, así sea para echar una mirada. Y hay tanto contenido que la idea es organizarlo de una manera que también sea accesible. Entonces, fíjense cómo en el primer caso, al igual que en el primer caso, también lo primero que vemos es un buscador, porque yo tengo que habilitar en la historia que el usuario
tenga la opción de buscar lo que él ya tiene en mente, ¿no? Por eso es importante colocarlo así, pues después darle sus opciones para que continúe buscando, ¿no? Aunque obviamente cuando uno entra en Google y coloca la palabra clave que está buscando, pues ya te muestra ahí unos resultados. También está el modelo de base de datos, que lo usa una de mis páginas web favoritas, que es Medium. Seguramente ya lo han visto y si no se las recomiendo porque allí pueden encontrar mucha información sobre todo y contenido original también. Y la particularidad de este tipo de modelo de base de datos es la atención que le da el etiquetado y a los metadatos. Acá no se ve muy bien, lo siento por la calidad, pero les voy explicando. Por ejemplo, aquí está la exposición, que es el tema que veíamos al principio. Me presenta qué me ofrece Medium. Luego vemos acá los temas que están en tópico, por ejemplo, que están en trending topic, cuántos minutos me va a tardar en leerlo. Ya con solo decirle cuántos minutos se va a tardar el usuario, ya es una forma de contar una historia, porque ya el usuario se puede visualizar, se puede identificar consumiendo ese contenido. También podemos ver, por ejemplo, el nombre del autor, cuándo fue publicado y algunas etiquetas que me van a ayudar a encontrar más rápido la información que yo estoy buscando. Por eso se llama el modelo de base de datos. Espero que, sé que es muchísima información, así que espero que la estén asimilando y si no, bueno, igual van a tener esta charla a su disposición para que puedan verla a su ritmo. Ahora el storytelling ejemplificado en los diferentes tipos de páginas. Por ejemplo, en una página de un negocio que se enfoca en vender, la historia debe conducir al usuario a eso precisamente, ¿no? A comprar, a suscribirse, a contactar. HubSpot es una página que me gusta mucho también de marketing digital y ventas. De verdad que ofrecen mucha información relevante. Y bueno, fíjense que aquí al principio ellos apelan también al dolor del usuario, porque hay muchos CRMs y muchos son difíciles de usar, pero HubSpot sí es fácil de usar. Entonces que colocan la chica relajada, tomando su café, no tiene estrés porque este CRM es fácil de usar. A partir de allí, ¿qué pienso yo que el usuario quiere ver? Quiere ver los diferentes tipos de suscripción o soluciones que yo puedo ofrecerle. Y cada una de ellas tiene su propio call to action por si el usuario quiere profundizar. Es diferente comprar un CRM a comprar un par de zapatos donde quizás la foto y la talla es suficiente, ¿no? En este caso es información un poco más delicada, más detallada al que el usuario necesita acceder. Luego, quizás para yo seguir enamorando al usuario, le cuento cuáles son mis números, ¿no? A cuántas personas he ayudado yo, quizás de dónde son estas personas, cuántas descargas tengo, cuál es mi servicio más vendido de suscripción. Con las cifras también se pueden contar historias, siempre acompañadas de su respectiva frase que atrape, por supuesto, pero también son parte de esa historia que estoy contando. Y por último, lo llevo a tomar una acción. Ya, empieza ahora con HubSpot. Te vamos a ayudar con todo esto. Y ya, bueno, el usuario se debería sentir, si es que le hace sentido esta solución, pues atraído a descargar o suscribirse. En cuanto a los artículos de blog, el objetivo principal es que invitar al usuario a leer todo el contenido y también a encontrar precisamente lo que está buscando o entretenerse, ¿no? Independientemente del cual sea el objetivo. Entonces, bueno, este fue un artículo que yo inicialmente redacté para LinkedIn. Ya lo publicamos en el blog de Dynamic Devs. Entonces, fíjense pues todos los detalles también que colocaron los chicos. La web la está haciendo, bueno, a mí el diseño, Cristian Neri está haciendo la parte de desarrollo también en conjunto con César. Entonces acá vemos la fecha, la persona, el nombre de la persona que escribió el artículo, quizás cuál es su cargo, cuáles son las partes o cómo está dividido el artículo, los botones para compartir.
y ya desde el punto de vista de cómo se estructuró el contenido, imagínense que les ponen un bloque de puro texto, difícilmente lo van a leer. Entonces tienen que haber descansos y eso forma parte también de cómo se cuenta una historia, ¿no? Quizás fotos, GIF, frases así, jugando con los headings, negritas en las palabras claves importantes que yo quiero destacar. Y también tenemos el storytelling de producto, que en este caso quise colocar un ejemplo de una página web que vende ropa de segunda mano, ¿verdad? Que donde especialmente el storytelling o la historia del producto es súper importante porque nosotros queremos saber quizás el estado real de esa ropa y de dónde vino, y también si nosotros nos preocupa el ambiente, queremos saber el impacto que está teniendo que yo use esa prenda usada. Entonces fíjense que aquí no hay casi texto. Para contar una historia no necesariamente hay que llenar la página de texto, pero nada más los datos que me están colocando aquí en el producto ya me están contando una historia, ¿verdad? Me está contando las medidas, la forma de despacho, cómo son las soluciones y sobre todo cuál es el impacto, cuánta agua se está ahorrando por yo usar esta prenda usada, ¿no? A cuántas personas estamos ayudando, cuánta electricidad se está consumiendo o se está ahorrando, ¿no? Entonces ya con estos datos chiquititos ya el usuario dice, wow, sí, me lo voy a comprar. Oh, qué bien que me ofrezcan estas opciones, ya sé de dónde viene. Ya sé que no me están engañando con un producto que es nuevo y me dicen que es de segunda mano, o este tipo de cosas. La noticia es un poco, bueno, similar a lo que ya les había comentado del blog. Un poco, a veces nosotros entramos a ver una noticia y pensamos que pues todo lo que está allí colocado o cómo está estructurado el sitio es random, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos un enlace en medio de algunos párrafos, ese enlace está pensado para ir entre esos dos párrafos específicamente, porque quizás yo necesito que el lector de la noticia profundice en ese tema antes de avanzar, o quizás me interesa más como medio de comunicación que el usuario entre a este artículo en lugar de avanzar, ¿no? Y algo que también se usa mucho en las estructuras del contenido de los artículos es como frases de alguna manera fuertes o contundentes que también hagan que el usuario se sienta más motivado a continuar. Y bueno, por último, las descargas de aplicaciones, donde básicamente la pregunta a la que tenemos que responder para que el usuario haga la descarga es qué voy a encontrar allí, ¿no? Fíjense que en este caso, como estamos acostumbrados a ver también en otras páginas de descarga de apps, es que el call to action está al principio. Usualmente descarga para Android, descarga para iOS, alguna foto bien llamativa de la aplicación. Luego le decimos cómo esta aplicación le va a ayudar, por ejemplo, le mostramos cómo se ve la aplicación por dentro, porque difícilmente alguien va a descargar una aplicación si no sabe cómo se ve, y además es súper importante como para atraer visualmente al usuario, ¿no? Ahora, las otras tres Marías, aquí voy a tratar igual de resumir, sé que puede ser un poco denso. Aparte de las que vimos anteriormente, tenemos el copywriting, que es la redacción de ventas, por así decirlo, el Search Engine Optimization, que es el SEO, y la legibilidad. Y estos son tres elementos que trabajan juntos, sí o sí. El copywriting pues son los textos persuasivos que nosotros creamos, como ya vimos anteriormente, para transmitir el mensaje clave al usuario o al buyer persona y que sea un contenido, un texto que lo conduzca y le sea atractivo para poder consumir toda esa información. El Search Engine Optimization son estas acciones estratégicas, solo lo estoy viendo desde el lado del contenido, ahí sé un poco más técnico también, que son acciones estratégicas para mejorar la visibilidad del sitio en los buscadores, principalmente a través de las palabras clave y cómo las uso yo dentro del contenido que estoy diseñando o que estoy estructurando en el sitio web. Incluso los nombres de las imágenes, cómo estoy nombrando yo las imágenes, si tienen esas palabras claves,
si están estandarizadas, etc. Y la legibilidad es cómo voy a hacer para que el usuario consuma el contenido, sea texto o no, fácilmente, ¿no? Para que lo pueda transitar de una manera fluida y natural. Entonces, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta cuando estamos redactando el texto de un sitio web, y aunque no sean redactores o copywriters, tienen que igual tener estos elementos en cuenta. El buyer persona, cuál es el objetivo que se quiere lograr, cuál es la necesidad del usuario, cuál es el mensaje clave, dónde lo voy a colocar, cómo lo voy a colocar, cuál es el vocabulario, si la gramática está correcta, cuál es la voz de marca según el arquetipo que definí, cuál es mi tono, cómo voy a hablar y cómo voy a diseñar ese viaje. Algunos tips de copywriting, bien sea para ustedes, yo sé que son devs, pero igual es importante saber todo esto porque todos de alguna manera tenemos ese deseo de emprender o de hacer nuestras propias plataformas digitales, o trabajamos con otras personas, como es nuestro caso, y es importante saber todo esto, ¿no? Siempre hay que investigar del tema del que se va a escribir o del tema que queremos comunicar. Entonces, si seamos devs, también tenemos que estar empapados de toda esa temática, ¿no? Tener siempre en cuenta el buyer persona, escribir en un tono conversacional, frases concisas y claras, generar curiosidad, evitar lo que es la voz pasiva. Por ejemplo, es diferente decir el desarrollo de software fue la solución a decir el desarrollo de software soluciona. Ahí ya tú hablas con cierta autoridad que hace que el usuario se sienta seguro. Escribir contenido útil, mostrar en lugar de contar, y esto sí es importante también para los devs, usar recursos como los headings, que son los títulos H1, H2, H3, las listas como bullet points, pasos, todo esto para mejorar la legibilidad y al mismo tiempo el posicionamiento, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. ¿Me escuchan? Sí, man. Ya. Yo sí. Ya, buenísimo. Ahora bien, los elementos del posicionamiento SEO, súper importante la investigación de palabras clave. Si nosotros nos ponemos a redactar el contenido de una página web sin tener conciencia de cuáles son las palabras clave que usa nuestro usuario o cómo nosotros nos queremos posicionar, vamos a tener que trabajar doble. Es súper importante tener esto en cuenta para que desde un principio tanto los devs que van a hacer la parte del SEO como la persona que va a redactar el contenido lo empiece a implementar de una vez, ¿no? ¿Cuál va a ser el título? En el título también tiene que estar la palabra clave. Súper importante, si un título no tiene una palabra clave, va a costar un poco más posicionar. Los headings, que son los títulos, como ya les venía comentando. Usualmente, en algunos casos lo usamos de manera estética, simplemente para destacar alguna frase o colocar un título, pero eso no es la verdadera función de los headings. La verdadera función de los headings es para que Google diga, oh, este tema es importante, este tema es valioso para el usuario, por eso está destacado, por eso está en H1, por eso está en H2. Es menos importante si está en H3 o en H4. Esto le ayuda a los buscadores a entender también qué partes del contenido necesita posicionar. La metadescripción, que es ese contenido que nosotros vemos, ese fragmento que nosotros vemos cuando hacemos una búsqueda en Google, que sale un título y luego un fragmentito. Ese fragmento en sí no posiciona, pero ¿qué hace? Que el usuario haga clic. Entonces, por eso ahí es importante que también respondamos en ese pequeño fragmento cómo vamos a ayudar al usuario y cuál es la palabra clave, ¿no? Es súper importante tener eso en cuenta. Y los enlaces también. A veces cuando estamos, por ejemplo, redactando un artículo de un blog o quizás diseñando, montando alguna sección de una página, no nos fijamos en el enlace que contenga la palabra clave. Si yo tengo una página
mi home de Dynamic Devs o mi página donde yo quiero explicar cuáles son los servicios que yo ofrezco, ¿verdad? No va a decir, no sé, dynamicdevs.soluciones. Y mi palabra clave de la página es servicios. Eso, o sea, tiene que haber una coherencia entre lo que está redactado, el contenido dentro del sitio, y lo que yo estoy expresando también en mi URL como palabra clave. Igualmente los enlaces interrelacionados, ¿no? Esto con mucho cuidado porque puede ser visto como una mala práctica también con Google, por Google. Pero por ejemplo, si yo tengo un blog como el que estamos desarrollando en Dynamic Devs y yo quiero mostrarle a mi usuario contenido relacionado, Google ve como súper sano que yo coloque enlaces dentro de mi artículo que ayuden al usuario a encontrar otra información relacionada, como vimos en el ejemplo de la noticia, ¿no? Bueno, acá ya creo que les di bastantes tips de SEO. Aquí igual lo van a poder ver bien. Lo que pasa es que me adelanté un poco a lo que les acabo de explicar. Pero por ejemplo acá tenemos el ejemplo de las imágenes. Las imágenes no pueden decir foto 1, 2, 3, 4, 5, HIU. Porque Google no la va a poder identificar. Entonces una forma de que nosotros le contemos una historia a Google también para que pueda posicionarnos es ponerle un nombre correcto. Por ejemplo, la foto de John en el home de nuestra página web. No puede tener, por ejemplo, no sé, John, jefe, 1, 2, 3, 4, 5, sino siempre tratar de tener una nomenclatura correcta. Y si en algunos casos, quizá por rapidez, subimos fotos sin pensar en el título que le estamos colocando, siempre podemos volver a editarlos y colocarlos correctamente. En cuanto a elementos de la legibilidad, tenemos que tomar en cuenta los patrones de lectura, que voy a tratar de contarles de forma resumida en un momento. Los párrafos, cómo los estructuramos, qué tan largos pueden ser. Por ejemplo, se dice que bueno, ya un párrafo de más de 5 líneas o 5 líneas, dependiendo de lo que estés diciendo, ya es too much para el usuario en un sitio, a menos que sea un artículo, ¿no? Y sin embargo, siempre hay que tratar de redactar párrafos que sean digeribles. ¿Qué tipografía estamos usando? Que sea una tipografía que sea fácil de leer. ¿Qué formatos estamos usando para explicar o para mostrar un contenido en específico, ¿no? Quizás yo tengo un manual de usuario de mi producto, que es una cosa gigante. Yo no voy a copiar y pegar ese manual de usuario en el sitio. Quizás es más fácil hacer un video resumido de cómo se usa. Entonces tener esa conciencia de qué formatos usar para cada cosa. Y variar también los contenidos, porque eso Google lo ve súper bien. Que nosotros tengamos diferentes formatos además del texto, bueno, imágenes, infografía, fotos, etcétera. Y los bullet lists, las listas de bullets o viñetas, que también Google las toma. No sé si han visto cuando hacen alguna búsqueda en Google, que el primer resultado de búsqueda que le sale es una lista de viñetas, punto por punto. Eso es porque Google considera que ese es un formato súper digerible para el usuario y él premia también a estos contenidos que tienen textos legibles. Y los bullet lists le encantan bastante. Disculpen mi pronunciación, que se me enreda la lengua. También colocar las palabras en bold o en negritas, no de forma arbitraria, sino porque hay una frase o una palabra en específica o alguna palabra clave que yo quiero destacar. También es obviamente súper importante el trabajo que se realice con el UX UI designer o el diseñador gráfico, de cómo vamos a mezclar esos elementos interactivos para hacer que el usuario también pueda consumir el contenido de la mejor manera. Y en cuanto a los patrones de lectura, esto solo se convierte en ciencia cierta cuando nosotros podemos monitorear
cuál es el seguimiento que hace el usuario con su vista cuando consume algún contenido. Y eso se logra con algunas herramientas que ofrecen mapas de calor dentro del sitio para nosotros ver por dónde está paseando el usuario. Pero algunos de los patrones de lectura más importantes que podemos tomar en cuenta está el patrón de lectura en F, que es cuando el usuario se centra en la parte izquierda de la página y lee solo las primeras frases, y a medida que va bajando va leyendo menos, va leyendo menos, va leyendo menos. Seguramente nosotros lo hemos hecho también. Luego tenemos el Layer Cake Pattern, que es cuando el usuario se enfoca únicamente en los títulos porque es lo más fácil de digerir y de consumir, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La importancia de los headings y los títulos. Entonces, ¿qué palabras claves estamos colocando allí? No va a poner definición, no sé, concepto. Es abstracto para el usuario, sino hay que poner títulos que sean atractivos. No sé, por ejemplo, ¿cómo te puede ayudar el desarrollo de software? ¿Cómo te apoya el desarrollo de software? El UX UI para empresas, para aplicaciones de suscripción, no sé, o sea, cosas específicas que el usuario se pueda ver identificado y encontrar rápidamente el bloque de contenido que está buscando. Luego está el commitment pattern, que es el patrón de compromiso, ¿no? Que es cuando el usuario lee todo letra por letra. Hay personas así. Y sobre todo cuando el contenido es de sumo interés para esa persona y pues necesita ir paso a paso y consumir todo lo que está allí, como pueden ser los artículos de investigación, por ejemplo. Luego tenemos el patrón Z, que es cuando el usuario escanea la página donde hay diferentes elementos gráficos, ¿no? Como por ejemplo, al principio ve un video, luego hay un pequeño texto, luego le llama atención un video, luego otro pequeño texto, lo obliga de alguna manera a ir en este sentido. Luego tenemos el patrón de puntos o spotted, porque se enfoca en un punto en específico, que pueden ser videos, botones, links, llamados a la acción o incluso las palabras en negrita o las listas en viñetas, como les mencioné hace un momento. Luego tenemos el marking pattern, que se enfoca en bloques específicos de contenido con todo lo que contienen, es decir, módulos que el usuario ya le llama la atención lo que está allí, es decir, no le importa lo que está alrededor, sino que ya encontró lo que necesita y se enfoca en todo ese contenido. Y por último, el bypassing pattern, que es cuando el usuario, en lugar de leer, lo que hace es dar saltos en la lectura. Y este patrón se suele usar cuando hay palabras repetitivas, porque es una lista que quizás contiene contenidos muy similares que varían únicamente en algún punto del contenido, entonces el usuario lo que hace es saltar. Ahora bien, bueno, ya estamos terminando. Entonces, para ir cerrando, quiero hablarles un poco de lo que sería un equipo ideal, ¿no? Para desarrollar un sitio web, o alguna plataforma digital. No está el dev aquí porque estos serían como los acompañantes de ustedes, de los desarrolladores. ¿Qué sería lo ideal que ustedes tuvieran para trabajar esto, ¿no? En primer lugar, un estratega de contenido, es decir, alguien que defina cuál es el contenido que va a ir en ese sitio, cómo se va a presentar, de qué manera, por qué. Alguien que les dé a ustedes toda esa información macro, incluso quién es el buyer persona, los pilares de contenido, alguien que tenga toda esta definición estratégica de qué es lo que se va a presentar allí. Luego tenemos tanto el copywriter como el UX writer, que pueden ser obviamente personas totalmente diferentes o las mismas. A veces en un sitio web no es necesario un UX writer, sino solo el copywriter. Ya, pero cuando hablamos de aplicaciones un poco más elaboradas o con mayor flujo o mayor experiencia, obviamente se va a necesitar pues, el UX writer, que va a trabajar de la mano con el UX UI designer, que es quien define la experiencia. Esto es un mundo ideal, no siempre es así, a veces sí es así,
pero es para que ustedes vean un poco esos niveles de mindset que deberían acompañarlos a ustedes, los devs, en el desarrollo de un sitio. Y ahora bien, ya ahora sí, para cerrar, ¿cómo debes empezar tu historia? ¿No? Esto viene de mi experiencia que he tenido en agencias de marketing, por ejemplo, incluso en el sector de la tecnología, que se ven esos encontronazos un poco entre los roles, cuando la realidad es que todos trabajamos en equipo y que si yo veo algo que no está bien, puedo mencionarlo, o algo que se podría mejorar, también puedo mencionarlo. Entonces, ¿cómo deben empezar ustedes la historia? Para tener un final feliz, olvida estas palabras. Yo diseño nada más y no leo. No, yo pongo color aquí, color allá, pero no estoy leyendo lo que estoy diciendo. Eso no está bien, ¿no? Tenemos que tener, para tener conciencia de todo lo que estamos construyendo, si alguien diseña, también lee. Tenemos ojos y somos un equipo colaborativo, ¿no? Para tener un final feliz, olvida estas palabras. Yo programo y no diseño. O sea que si yo veo alguna falencia en la experiencia, no digo nada porque yo lo estoy programando nomás. También olvidémonos de esa frase para tener un final feliz. Y otra frase es: yo solo escribo y envío. Es decir, que yo no pienso en la experiencia, no pienso en la estructura, no pienso en el diseño, sino que redacto un contenido, unos tremendos bloques de contenido, unos párrafos grandísimos, y no pienso en nada más. No. La idea es que trabajemos en conjunto y de alguna manera, desde nuestra propia visión y de nuestra propia expertise, podamos mejorar también lo que están haciendo nuestros compañeros. Y así hemos llegado al fin de esta larga historia. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.